Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del director general del INA, el antropólogo Diego Prieto, y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a platicar hoy sobre los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a hablar del momento fundacional, pero sobre todo de esta biografía de 80 años. Yo soy Salvador Rueda, bienvenidos. Gracias, Salvador. Vamos a empezar con imaginando un poco el momento. Estamos hablando del último día de diciembre de 1938. El general Cárdenas, presidente Cárdenas, ante los micrófonos y una audiencia nacional, está dando el reporte, digamos, anunciando lo que va a ser el programa económico y social del año 39. Estamos hablando el 31 de diciembre del 38. No veía para atrás, me parece muy interesante. Yo he visto las transcripciones, busca no hacer un informe de lo que ya pasó, sino siempre está viendo a futuro. Y ese día, dice, bueno, el 22 de diciembre, hace unos días, hay un decreto que el Congreso firma para fundar el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces el INA finalmente nace el 3 de febrero del año 39, junto con otras instituciones en donde todas tenían una liga, un eslabonamiento que hace del cardenismo y de la fundación de estas instituciones un proyecto coherente. No fueron salpicaduras, sino que la fundación del Politécnico o la creación de Pemex o el INA tienen que ver con una idea del general Cárdenas sobre la Constitución. La idea del artículo 27. ¿Qué es de la nación? ¿Qué es de todos? ¿Y cómo podemos echarlo a andar para adelante? Platíqueme, director general, un poco de la fundación, en qué consistió la fundación del INA, quiénes estaban en ese momento y cuáles son los propósitos que inicialmente tenían. Bueno, yo quisiera comentar que a la creación del INA le precede un importante juicio constitucional que se entabla entre el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca en relación con la pertenencia de las joyas de la tumba 7 que Alfonso Caso, célebre arqueólogo, filósofo mexicano, había excavado, había encontrado de manera sorpresiva en el 32. Y una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aplicación supletoria del 27 constitucional por tratarse de bienes que se encuentran en el subsuelo y además por tratarse de bienes que son de interés nacional, estos deben corresponder en cuanto a su cuidado, su estudio y su conservación a la Federación. Esto plantea un intercambio ya en el periodo de gobierno del presidente Cárdenas entre él y Alfonso Caso en el sentido de cómo pueden hacerse cargo de este patrimonio tan valioso. Por supuesto que existen ya antecedentes, está el Departamento de Monumentos Prehispánicos, está el Departamento de Monumentos Coloniales y la idea pues es construir una institución que, como tú lo has dicho, formando parte del proyecto de la nación, sea capaz de recuperar esta memoria, de acometer una gran tarea relacionada con el estudio, la protección jurídica, la conservación técnica y la difusión y disfrute social de este patrimonio. Ya no solamente el de orden arqueológico, sino en general el patrimonio histórico y cultural. Se piensa entonces recuperar un proyecto, un programa académico integral que tiene que ver con la antropología y la historia, no solamente con la arqueología y la arquitectura virreinal. Es un proyecto integral que
supone nutrir al Estado que emerge de la Revolución Mexicana de un sentido de identidad, de reconocimiento de valores y de continuidad histórica. Sí, de hecho, en los primeros renglones del documento fundacional del INAH habla del conocimiento de las lenguas y las costumbres indígenas. Sí, en realidad la parte arqueológica tiene que ver con el cumplimiento de la ley, pero la función pragmática del INAH tiene que ver con la idea de la antropología, es decir, del estudio del hombre y sus problemas sociales. De ahí en adelante, pasan muchas cosas. Se separan las colecciones históricas de las arqueológicas, se funda el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que también se debe eso al general Cárdenas, cuando él deja la residencia y las oficinas de gobierno del Castillo de Chapultepec y lo abre al pueblo de México. Ya no le toca la inauguración como presidente, es hasta el 44, pero sí le toca establecer cuáles son las propiedades que iba a tener el INAH y la propiedad federal sobre esta parte de Chapultepec, y de ahí en adelante caminan muchas cosas. Entre otras, cómo funciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia con los otros ámbitos de gobierno. Ingeniero Cárdenas, vamos a caminar en botas de 7 leguas hasta los años 80, quizá los años 70, en donde usted como funcionario del gobierno de alguna manera tiene que tratar con estas instituciones que son las herencias de su padre, pero a veces quizá no en una relación tan tersa. Platíquenos anécdotas, platíquenos su participación desde fuera con la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, primero, y yendo un poco a lo que comentaban aquí con el doctor Prieto, yo diría que pensando en que había que cuidar, estudiar, etcétera, todo el patrimonio cultural e histórico, también se creó en aquel momento, pensando yo diría en la gente, el Departamento de Asuntos Indígenas. Sí. Entonces también fue una institución que se echó a andar y bueno, de algún modo se complementaban unos con otros. Respecto a mi trato, diría ya como funcionario con el INAH, yo siempre tuve un buen trato con el INAH, siempre tuve una buena relación con el INAH, entendiendo que pues a veces hay que argumentar mucho cuando se tienen que hacer, por ejemplo, ciertas reformas o ciertas adiciones en un edificio colonial, por ejemplo. Si a veces hay que poner un baño, por ejemplo, en un edificio colonial, porque tiene una función como oficina de gobierno, etcétera. Bueno, pues a veces hay que cuidar y hay que argumentar bien por qué la necesidad de esto. Y por otro lado, pues yo creo que se ha hecho una labor interesante en cuanto a proteger el patrimonio, por ejemplo, arquitectónico de distintas épocas, que es una de las tantas funciones que corresponden también al INAH, no solo la arqueología, no solo los grandes monumentos de las culturas precoloniales, etcétera, sino también pues toda la parte colonial y mucho de lo que viene pues ya en una época mucho más reciente, ya una época que a algunos nos tocó vivir directamente y que ahora está ya también bajo la supervisión y responsabilidad del INAH, ¿no? Yo recuerdo que usted hacia los años 70 trabajaba en un asunto de recursos forestales. Así es. Ahí el trato con el INAH debió haber sido muy diferente a cuando fue usted gobernador de Michoacán o cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Sí, platíconos algunas anécdotas que puedan darnos una idea de la relación de un gobernante con este instrumento creado por el general Cárdenas. Bueno, primero yo diría la coincidencia en propósitos de cuidar, por ejemplo, las zonas arqueológicas. Sí, claro. Donde desafortunadamente siempre hemos tenido, y esto no es cuestión del INAH propiamente, pues escasez de recursos. Siempre ha habido más necesidades de lo que se ha podido
hacer, pero en muchos casos el gobierno estatal, cuando a mí me tocó estar, por ejemplo, en Michoacán, pues trataba de complementar algunas actividades que propiamente correspondían al INAH. O el que se encontraran montículos y que luego se exploraban, etcétera, pues siempre en esos casos en mi caso hubo colaboración del INAH. Es decir, yo ahí no tuve mayores problemas. A veces, como decía yo hace un momento, pues algunos rasponcitos porque había que hacer alguna adecuación, principalmente en un edificio, pero fuera de eso nada. ¿No le tocó a usted de las primeras arreglos y de las primeras etapas de limpieza y de restauración de Morelia como... Sí, me tocó, como no, me tocó ver primero, es decir, fuera del gobierno de Michoacán, cómo se empezaron a rescatar edificios importantes en Morelia, el convento del Carmen, luego el de los jesuitas, en fin. En el gobierno en que me tocó a mí coordinar actividades, se restauró el Conservatorio de las Rosas, por ejemplo, y esto fue, o ha sido, en realidad, una tarea que yo diría que todos los gobiernos de Michoacán, desde pues 2 o 3 antes de lo que a mí me tocó, yo estuve de 80 a 86, han puesto interés en cuidar Morelia, en cuidar particularmente la ciudad de Morelia. Le voy a hacer una pregunta un poco extraña. Su trato con los antropólogos ha sido muy anterior. Yo recuerdo haber visto unas fotografías que tenía por ahí el antropólogo Leonel Durán. Sobre el trabajo que tuvo usted que hacer, una encomienda que le había dado su padre en los años 60, de ir a ver sobre la situación real de algunos problemas que se daban en el ángulo del mundo de aquella época, por ejemplo, en Madera, en Chihuahua. Usted, en realidad, a pesar de su profesión como ingeniero y su fuerza como dirigente político, pero cuando usted era joven tenía una relación mucho más estrecha con los antropólogos, quizá no con el INAH en sí mismo, sino con la gente que somos parte del cuerpo del INAH. Me tocó primero como estudiante coincidir con los estudiantes de la escuela de antropología en muchas actividades que tuvimos, ya en este caso de carácter político. Pero sí, en el terreno profesional, por ejemplo, me tocó colaborar con la tarea de rescate que se hizo cuando se iba a construir la presa José María Morelos, la villita sobre el río Balsas. Hay un equipo del doctor José Luis Lorenzo, encabezó un equipo del INAH que rescató o estudió todo lo que había en el cauce del Balsas, en ambas márgenes, que no era mucho, era en una zona muy cerrada, un cañón muy cerrado, no había planicies, en fin, pero algo se rescató de todo esto porque se iba a inundar, que coincidió también con trabajos que se habían hecho en el mismo sentido respecto a la presa Infiernillo, que está aguas arriba de la villita. Y con los antropólogos en trabajos más de índole social. Y con los antropólogos me tocó también colaborar mucho en estudios que hicimos, por ejemplo, en la cuenca del río Balsas, en la zona del Río Verde de Oaxaca, donde un grupo de antropólogos, donde participó Leonel Durán, estuvo colaborando con ese equipo de estudios y después ya con la Comisión del Río Balsas. Le voy a decir por qué la pregunta, lo hago un poco mañosamente. Pienso que esta cercanía con los antropólogos y con la realidad de los años 50 en adelante, que le toca a veces acompañar a su padre, pero a veces en otro tipo de proyectos, le fue formando a usted también un perfil de gobernante que es el que todos le admiramos ahora. Es decir, que la cercanía y la influencia del INAH sobre la gente que nos ha dirigido ha sido fundamental. Siempre tendemos a pensar que en estos 80 años todo se reduce a conocimiento antropológico o histórico,
o a rescates arqueológicos o a monumentos coloniales, y hay una parte de nuestra alma que está hecha, está formada, está modelada por el INAH, por esta idea del INAH de crear una búsqueda nacional de cómo somos, no de quiénes somos, sino de cómo somos. Y siempre he pensado que en eso el INAH ha estado muy cerca de muy usted. cerca Sí. en distintos momentos de trabajo profesional, en actividades de responsabilidad política, etcétera, pues siempre ha habido, yo diría que trabajo cercano, actividad cercana con grupos de antropólogos, porque tienen relación con los grupos indígenas, porque están participando en distintos rescates, monumentos importantes en diferentes regiones. Estoy pensando, por ejemplo, en Sacana, allá en la meseta Tarasca, donde pues hizo el rescate de la capilla, que es muy importante, y otras actividades por el estilo. En los estudios del Balsas, por ejemplo, pues fue fundamental el trabajo del grupo de antropólogos que participó, porque era conocer los problemas no solo de las regiones en particular, sino en particular de los grupos indígenas, y en esto pues la formación del antropólogo está en su propia vocación, ¿no? Entonces el haber convivido pues ha sido muy rico en este caso para nosotros. Por ejemplo, ahí en los estudios del Balsas participó Leonel Durán, participó Roger Bartra, muy joven, y algunos otros pues amigos antropólogos, ¿no? Y es un poco porque hay un compromiso por parte de los antropólogos y ahora también de los historiadores, de los antropólogos, hablo de toda la gama de las disciplinas, que es un compromiso que está desde el nacimiento mismo del INAH en el 39. Y en ese compromiso de estos 80 años, ahora le paso el micrófono al director general Diego Prieto. ¿En qué ha consistido? Tú eres una gente comprometida, conocido antropólogo, que hace una serie de estudios. ¿En qué sientes, al revés, el reflejo del cardenismo en ti? Bueno, yo creo que es de la mayor importancia, además de que pues la antropología surge como disciplina científica de la mano de la Revolución Mexicana, ¿no? La obra de Damio Forjando Patria, que es una especie de llamado a conocer a nuestras poblaciones indígenas, pues es publicada en 1916, justo cuando apenas se están terminando de ajustar las cuentas entre las distintas tendencias o facciones de la Revolución Mexicana. Pero es en el cardenismo donde efectivamente yo siento que la antropología mexicana se constituye ya en un programa relacionado con la recuperación de identidad, de sentido de pertenencia, de reconocimiento de nuestros orígenes, de nuestra continuidad o nuestro devenir histórico. Y pues bueno, pues a mí me influye el cardenismo absolutamente desde la propia escuela, en donde por cierto el director, cuando yo entré, Javier Romero, un médico militar y antropólogo físico, era un cardenista entusiasta completamente, pero además mis padres fueron jóvenes en el cardenismo. Mi madre, educadora, no dejaba de cantar himnos agraristas y relacionados con la educación socialista, no obstante que ella era profundamente católica y observante de la liturgia. Mi padre no, al contrario, él era claramente ajeno a la práctica religiosa y pues cercano a grupos del Partido Comunista, y por lo tanto también muy influido por yo diría optimismo cardenista en la posibilidad de construir una gran nación soberana y orgullosa de sus particularidades. Y bueno, pues ya lo platicaba el ingeniero, la ENA, en donde yo me formo, pues acompaña una serie de movimientos
tanto al interior del país como al exterior. Muchos de la ENA estaban en el Movimiento de Liberación Nacional, muchos de la ENA participaron, yo era un jovencito todavía de secundaria, en el movimiento estudiantil del 68, y a mí me toca entrar a la ENA cuando se da una difícil ruptura entre el estudiantado y una buena parte de los antropólogos con el Estado. Después de la gran represión del 2 de octubre, pues viene el cuestionamiento general de lo que planteaba también el ingeniero, las políticas indigenistas, que haciendo un balance tuvieron mucho de positivo, pero que también se empezó a cuestionar esta idea de la integración de las comunidades indígenas, en la idea de que esto supondría, pensaban algunos antropólogos anteriores a nuestra generación, pues la pérdida de la especificidad, ¿no? Todos nos convertiríamos en mexicanos. Esa idea va empezando a quedar atrás y se construye la posibilidad de que haya distintas formas de ser mexicano, y que entonces el mestizaje no resuelve por sí solo el tema de la identidad, sino también la permanencia y fortalecimiento de identidades étnicas particulares, ¿no? En ese sentido sí hablaríamos de un giro que no rompe, digamos, con este origen del instituto en la recuperación de nuestro patrimonio, no solo arqueológico e histórico, sino también antropológico, pero que ya plantea, que es, digamos, lo que emerge a fines del siglo pasado, el tema del reconocimiento de nuestra condición pluricultural, ¿no? Esto ya de la mano de los acontecimientos que vienen, por ejemplo, en el 94 con el tema de el levantamiento en Chiapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que hay una continuidad muy clara en estos 80 años, pero también ha habido algunos, digamos, giros en el discurso que nos obligan a que en el presente el instituto, digo yo, ya no solo se tiene que hacer cargo de fortalecer la identidad de los mexicanos, que claro que hay que hacerlo, sino también el reconocimiento de estas múltiples identidades lingüísticas, étnicas, regionales, comunitarias, geográficas, que hacen de nuestro país un país que debe reconciliarse en su heterogeneidad, en su pluralidad. Y fíjate, dices una cosa interesante, sin tener que, digamos, traicionar, por usar una palabra fuerte, su espíritu del cardenismo, que es este espíritu de servicio, de una institución que es un instrumento de servicio, no solo al conocimiento, sino para la práctica política. Y hablo de traicionar al cardenismo de no traicionarlo, porque al general Cárdenas le toca cerrar capítulos de historia antigua, por ejemplo, cerrar el capítulo de la guerra chichimeca con el ejido del Yaqui, sí, y cierras una guerra de 2 siglos. Y cierra la guerra cristera. Y bueno, sí, pero a lo que me refiero es en el sentido de ver la realidad indígena, claro, todavía con este sentido de que la unidad nacional es para hablar de un país que se pudiera reconocer de Sonora a Yucatán, como los sombreros famosos. Claro, claro. Pero hacia el final del siglo XX, al revés, si las nuevas generaciones, entre las que estás tú, Diego, lo que hace es ver... es desarreglar, digamos, desorganizar lo que ya tenías armado casi como un cuadro biológico, desorganizarlo para decir, no, en realidad el ser mexicano es múltiple. Claro. Y eso también está en el espíritu del cardenismo, porque cuando él establece el ejido del Yaqui, no lo establece igual que cuando está yendo a la zona de Morelos o en los apuntes que recientemente usted nos hizo la donación de las imágenes para abrirlas a la página a todo el público. Yo estuve leyendo, por ejemplo, la visita del general Cárdenas a Tencingo, la manera como él ve los problemas en su particularidad. Es decir, aunque él es el que tiene que encabezar el proyecto nacional, todas las cosas tienen una particularidad. Y entonces, finalmente, nosotros heredamos esta curiosidad y esta intención de particularizar al mundo sin tener que traicionarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a un asunto que nos parece que no hemos cuidado, cuando menos discursivamente,
en la parte de los que estamos en el INAH, que es el trato con el interior de la República. ¿Cómo nos movemos con los distintos estados? ¿Cómo nos movíamos con Michoacán cuando usted era gobernador? ¿Cómo nos movemos ahora? Primero, al ingeniero Cárdenas, ¿cómo nos movíamos cuando usted era gobernador y luego cuando fue jefe de gobierno? Bueno, primero, Salvador, yo querría señalar esto. Por ejemplo, respecto a las especificidades. Ciertamente había que aplicar la ley pareja, así debe ser, pero siempre se tomaron en cuenta las características particulares. Pongo el caso, en el caso de los yaquis se da, pero yo diría más específicamente con el grupo Kikapú de Coahuila, Sí. donde entre las concesiones que el gobierno le hace a este grupo, pues es el que puedan cazar venados para sus principales ceremonias, nacimientos, matrimonios, etcétera, etcétera. Y en esto pues hay es decir, dentro del manejo de la legislación que prohíbe épocas de caza, etcétera, etcétera, pues hay una autorización para que en casos muy específicos, por ejemplo, la comunidad de Kikapú pueda practicar la caza para cumplir con sus ceremonias. Ahora, en lo otro, bueno, pues yo como digo, me he encontrado con los antropólogos en muchísimas actividades. Esto es, antropólogos que están haciendo estudios lingüísticos, antropólogos que están haciendo Michoacán es un estado con varias etnias, con varios grupos importantes indígenas, alrededor del lago de Pátzcuaro, en la meseta purépecha, pero también los nahuas de la costa, también matlacincas acá por la zona de Zitácuaro, otomí en la parte pegada a Querétaro, en fin. Claro. Y yo me encontré pues con mucha gente trabajando con estos grupos, amigos antropólogos siempre. Pero fíjese que yo mañosamente le estoy tratando de sacar otro tipo de información. Si hubo alguna contradicción entre un proyecto de gobierno y las líneas generales que por ley tiene que obedecer el INAH. Lo que quiero un poco es ver, estamos hablando de 80 años, no todas las instituciones tienen esa edad. Y para que esta institución la tenga así, es que ha sabido ser firme, hay un esfuerzo intelectual por un lado, por otro lado hay un trabajo de los que han sido sus directores y sus autoridades en negociar, pero no negocian nunca la ley. Y a veces ha habido choques políticos que han puesto en riesgo, como a cualquier otra institución, al INAH. Entonces quería ver un poco, a ver si usted había tenido alguna vez una confrontación de este tipo. Afortunadamente no. Ah, bueno. Mi principal confrontación con la antropología es con mi hijo, que es antropólogo. Sí, sí, claro. De la ENA, además. De la ENA, además. Sí. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que estamos platicando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, sobre algunos aspectos de la vida del Instituto Nacional de Antropología e Historia en estos 80 años de su biografía particular. Y la pregunta iría al revés contigo, Diego. ¿Alguna confrontación con, no hablo con el gobierno o con gobiernos estatales, pero sí con ciertos intereses de proyectos muy localizados en los estados? ¿Cómo funcionan el INAH en los estados? Sí, yo creo que el instituto en estos 80 años efectivamente ha tenido que entrar en ámbitos de confrontación con intereses que en la búsqueda de una utilidad, de una ganancia, de un negocio, pues en un momento dado les pueden estorbar ciertos inmuebles, ciertas estructuras arqueológicas, ciertos predios que pueden tener valor desde el punto de vista de la investigación, fundamentalmente arqueológica o paleontológica, y hemos tenido que entrar, pues, como dice el ingeniero, aplicar la ley. Sin duda alguna que eso también significa que el instituto tiene que entender
que las propias cartas internacionales en materia del cuidado del patrimonio cultural señalan que siempre será importante compaginar la conservación de los valores o de la fábrica de los monumentos históricos o arqueológicos con la función, el desarrollo y las necesidades de una sociedad que está viva. Sobre todo en el tema de monumentos históricos y zonas de monumentos históricos, pues estamos en presencia de edificios que son utilitarios, como dice el ingeniero, y a veces se necesita incorporar baños, instalaciones eléctricas y otra serie de elementos que no corresponden al uso original de un edificio del siglo XVIII. Y ahí tiene que entrarse al tema de la ponderación. La restauración y conservación del patrimonio edificado no es una ciencia exacta, supone justamente compaginar intereses y criterios. En estos 80 años el INAH ha presenciado infinidad de proyectos. Por eso cuando se asustan porque va a haber un tren o va a haber un hospital, pues lo hemos resuelto. El metro de la Ciudad de México fue un tema complicadísimo para el instituto. No solo en el sentido de la gran tarea de recuperación de patrimonio arqueológico, la pirámide de Hécatl que está en el Pino Suárez, sino que hubo que hacer cambios. Hubo toda una movilización para evitar que una línea pasara a la mitad de la plancha del Zócalo porque eso iba a generar alteraciones complejas. Hubo que hacer modificaciones en los trazos. Claro que a veces hay que compaginar un interés con otro sin excluir ninguno y a veces eso supone modificar un proyecto, a veces supone cierto sentido de sacrificio y en los estados lo vivimos todo el tiempo. A veces yo platicaba cuando era director de INAH Querétaro con presidentes municipales y me decían, bueno, usted juegue de policía malo, porque yo, pues me imagino si yo recibo a mi compadre, yo cómo le voy a decir que no a mi compadre, usted dígale. O sea, hasta nos poníamos de acuerdo para que el instituto cargara con cierto peso de la aplicación de la ley, digamos, y de la limitación de intereses particulares, pero lo hacíamos siempre buscando compaginar, ¿no? Los distintos niveles de gobierno y las distintas visiones, ¿no? Y creo que en general llegábamos a soluciones idóneas. Yo me acuerdo que una vez, es una anécdota muy, muy interesante, porque una vez, sería como en el año 99, me buscan en la oficina un señor, pues recibe uno a todos, pásele, ¿qué se le ofrece? Pues dice, yo vengo a dos cosas. Primero, a pedirle perdón y hacerle una felicitación. En el 96 acabábamos de lograr la inscripción de la zona de monumentos históricos de Querétaro, el Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Mundial. Entonces digo, pues dígame, no, pues la felicitación es que hayan logrado que Querétaro sea Patrimonio de la Humanidad, estamos muy contentos, muy felices. Y la disculpa, no, pues es que yo hace 2 años vine y lo insulté. Ah, pues no me acuerdo. Sí, porque usted me dijo que yo no podía cambiar la techumbre de viguería de mi casa, una casa del siglo XVIII, que porque pues el instituto no permitía que se alterara. Yo le dije que era de mi propiedad y usted me dijo que pues aunque fuera de mi propiedad, pues era interés de la nación que se conservara esa casa. Y yo le dije que yo con mi casa podía hacer lo que quisiera y me viniera en gana. Y finalmente pues ni modo, pues tuve que sacrificar la idea de montar un nuevo nivel encima de mi casa virreinal del siglo XVIII y la dejé como estaba y pues yo le pido disculpas porque le grité y lo insulté y ahora me doy cuenta que ese sacrificio valió la pena, porque si no, no hubiéramos logrado ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que son las cosas que nos hablan de esta tarea del instituto, que no siempre es tan simpática, no siempre es así tan llevadera, pero que a la postre contribuye a, digamos, a tutelar valores que son mucho más trascendentes que la utilidad inmediata de alguien. Sí, finalmente ahí sí, como decía Octavio Paz, el tiempo es como el viento, no sabe uno para dónde va ni ver, pero nunca se equivoca. Uh-huh. Ahí ese tipo de razonamientos de obediencia a la ley finalmente a la larga resulta benéfico para todo el mundo. Les voy a cambiar un poquito el tema. Ingeniero, ¿usted escuchó alguna vez
a su padre opinar sobre el INAH y sobre lo bueno o lo malo de haber fundado una institución como el INAH? Bueno, así en una expresión concreta realmente no lo recuerdo. Sí me acuerdo que en muchas visitas a diferentes regiones él tenía interés, por ejemplo, en estar visitando la comunidad yaqui o ver qué pasaba con la zona nequenera de Yucatán, en fin, donde es pues, población de origen maya principalmente, etcétera. Siempre había preocupación por cómo iban esos grupos, cómo estaban mejorando o los obstáculos, los problemas que estaban enfrentando. Lobita, pues siempre interesado cuando se encontraba con algún grupo, por ejemplo, de Lina, en conocer lo que estaban haciendo. Me acuerdo haber visitado con él, por ejemplo, la tumba en Palenque, cuando se estaba el hallazgo de Pacal. Rus. Rus, sí, claro. Rus. Sí. En 1949, Nosotros 50, debemos haber ido por ahí en los principios de los 50. Sí. Acababa de aparecer Pacal. Sí, y, por ejemplo, pues pláticas de él con Alberto Rus, y con muchos, siempre, si había algún antropólogo, alguna persona trabajando con algún grupo indígena o en algún programa X, pues él siempre tenía interés en saber qué es lo que estaban haciendo, cómo andaban, y en las actividades que a él le tocó desempeñar con carácter oficial, después de la presidencia, principalmente en las comisiones de Tepalcatepec y del Balsas, pues siempre hubo ahí, por razones obvias, contacto con antropólogos, con la gente de Lina. Mencionaba yo el trabajo de rescate en la zona del río Balsas, pero no fue la única, hubo otros trabajos específicos donde pues necesariamente hubo presencia o había presencia de Lina por diferentes proyectos, ¿no? Y poco para ver también la manera de resolverles. Yo recuerdo a mi padre, que también fue muy cardenista, que decía que el general Cárdenas se acercaba a escuchar, porque le interesaba que se resolvieran los problemas que la gente tenía. No era nada más por saber, sino era por ver cómo se les resolvían, y ahí para eso estaban los maestros y los antropólogos. Eso decía él. Y entender además que, por ejemplo, todo el trabajo de rescate arqueológico, etcétera, pues era importante para el país, ¿no? Entonces siempre había interés en lo que en ese sentido se estaba haciendo, o por conocer lo que se había hecho, ¿no? Y ahora el INAH en estos 80 años además se ha vuelto muchísimo más complejo, no solo por las inscripciones a patrimonio, etcétera, sino porque el horizonte de investigación se ha vuelto tan amplio como la sociedad lo exige. Por ejemplo, la relación con zonas de protección ecológica o con exploraciones bajo el mar, etcétera. Todo eso que no estaba contemplado en la época de su fundación, pero que se ha ido agregando sin que sean una suerte de tumores, sino que se han ido agregando para enriquecerlo. ¿Qué nos puedes platicar, Diego, de eso? Bueno, yo cuando estoy en la ENA y estamos como dejando atrás de lo que podríamos llamar el cascarón indigenista de la antropología, la idea es buscar la ampliación de nuestro horizonte académico y estudiar todos los fenómenos, el movimiento urbano popular, la lucha de las mujeres por la igualdad, el tema de las nuevas sexualidades. Empieza a haber realmente una visión mucho más amplia de lo que significa estudiar las poblaciones de México, que es una tarea que nos consigna desde el 39 la Ley Orgánica del INAH. Y en ese mismo camino se va ampliando la visión sobre el patrimonio cultural, ¿no? La ley de 1972 es una ley que enfatiza, y qué bien, el tema del cuidado de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, históricos, paleontológicos, y en ese terreno se fija, y qué bueno, insisto, en lo que podría ser el patrimonio construido o la dimensión material del patrimonio. Pero luego viene, sobre todo en los 90s, el fortalecimiento de la idea de pensar en el patrimonio vivo,
en el patrimonio que involucra lo simbólico, los saberes, las creencias y la vitalidad de las poblaciones indígenas de las que venía hablando el ingeniero. Y luego viene todo el tema también a fines del siglo pasado, ambiental. Y entonces se construye este concepto que ha trabajado mucho Eckerberg del patrimonio biocultural y la necesidad de entender que también los territorios, que también los recursos fitogenéticos, que también las variedades de maíz y de especies cultivables son patrimonio. Y viene también todo el tema del patrimonio industrial, por ejemplo, en donde también ya no solo enfocamos lo histórico y lo artístico, sino la parte industrial como la ansiedad de recuperar cómo el país se ha desarrollado con su industria desde el periodo virreinal, pero sobre todo en el siglo XIX y en el siglo pasado. Entonces se diversifica la visión del patrimonio sin descuidar, pues ahora sí que la tarea de origen, que fue cuidar nuestro legado arqueológico y cuidar nuestros grandes monumentos virreinales y del siglo XIX. Y algo que dices ahora, acumular conocimiento. Ahora estás hablando de las nuevas sexualidades y las nuevas tendencias, pero hace 40 años, cuando tú y yo entramos al INAH, a la mitad de la vida de esta institución, lo que preocupaba era, por ejemplo, la memoria, el rescate de testimonios orales, de música popular de primera intención, empezar a descubrir que el museo tenía una función didáctica que no era copiar la realidad, sino interpretarla, cosas que ahora ya las damos por hechas, pero que hace 40 años eran nuestra preocupación, y había algo que me gustaba mucho en esa época y que ahora no sé si es igual, no lo siento igual, que es la sensibilidad de la gente que gobernaba de escuchar a los antropólogos y a los historiadores. Es decir, se les preguntaba qué estaba pasando, hasta para cosas tan evidentemente, digamos, ideológicas, como los huesos de Ixcateopan. Se preguntaba el saber y los mandaban a hacer otra vez el trabajo. Había una presencia del antropólogo en la vida de los habitantes de México y en la toma de decisiones. La famosa frase de que para cada indígena de Chiapas había un antropólogo. Un antropólogo, claro. Entonces, este tipo de cosas que ahora ya siento que se ha ido diluyendo y que hay que volver a buscar que tengan palabra. Pero una de las cosas que me queda clara con las dos cosas que ustedes nos han explicado es que México siempre tiene cosas que resolver. Pareciera, cuando vemos los periódicos de la mañana, que estamos metidos en un berenjenal que no sabemos cómo vamos a salir. Pues si agarramos los periódicos de hace 20 años, así era. Y agarramos el periódico de la fundación del INAH, ingeniero, y yo veo en el mes de la fundación del INAH la cantidad de problemas que tenía el general Cárdenas que resolver, era inmensa. Además se metían cosas que parecieran que estaban lejos y acabaron siendo cerca, como por ejemplo la recepción de los españoles, que también cumple 80 años. Claro. Salió el Sinaya, si no estoy mal, el 25 de mayo, o sea, está cumpliendo 80 años en estos días. El 13 de junio se cumplen los 80 años de llegada. Sí. Es decir, y junto con eso estaba también pues toda la agitación ya preelectoral, una visita de Fulgencio Batista, que fue recibido como una gran personalidad, cuando 20 años después era exactamente lo contrario. O sea, la historia fluyó. Y uno lee los apuntes del general Cárdenas, pero lee también el libro que usted hizo de Cárdenas por Cárdenas, y es impresionante la cantidad de cosas que tenía que resolver. Pero si uno lee después también lo que escribió Salvador Novo sobre Cárdenas, pero también lo de los periodos posteriores, o lee uno los diarios de la época de López Mateos, de Echeverría, vemos que lo que hoy está pasando es que México está vivo. Sí, tenemos muchos problemas, puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos vivos y ahí está el INAH y está la gente que sabe para poder empujar. ¿Cómo ven el INAH para adelante ustedes? ¿Le ven futuro o creen que ahí quedamos para la historia y la memoria? Yo le veo mucho futuro. Primero porque es una institución que está en una función que no se puede dejar. Esto es
cuidado del patrimonio cultural, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, pues esa es una cuestión que no se puede dejar. Además, si tomamos también periódicos o medios de información de 80 años para acá, pues siempre hay zonas arqueológicas nuevas, unas que se descubren ahora por los satélites, otras porque se tropezaron en una carretera que se está construyendo, etcétera. O sea, digo, en ese terreno. Y si hablamos de las identidades, pues el rescate el rescate o el registro de tradiciones, de música, de cantos, de poemas, de los idiomas mismos, pues que ese trabajo con la gente de hoy. Y además somos opinadores. No estamos de acuerdo y levantamos nuestro dedo y estamos diciendo y estamos opinando y estamos criticando y estamos proponiendo. O sea, finalmente, eso de que no se nos escuche era un poco para picarles la cresta, porque yo creo que sí se nos escucha. Pero yo creo que sí hay un poco esto. Mira, alguna vez hace unos 4 años en una charla que daba Claudio Lomnitz, hablaba de cómo hacia los años 70, un poquito después, el peso intelectual de antropólogos e historiadores empieza a disminuir. De repente parece que algunos funcionarios ya nada más le hacían caso a los economistas. Después viene un poco que se pone de moda hacerle caso sobre todo a los demóscopos, a los que hacen encuestas de opinión y a los digamos a los encuestólogos y a lo mejor también a los politólogos. Yo abogo por la integralidad de las ciencias sociales y no desprecio ninguna, pero ciertamente creo que sobre todo en la medida en que México se reencuentra a fines del siglo pasado con su condición pluricultural y con la necesidad de que toda esta diversidad, lejos de ser motivo de desigualdad y de desarticulación social, sea motivo de enriquecimiento en todos los órdenes, educativo, cultural, turístico, regional, en fin. Yo creo que ahora el INA tiene que recuperar, digamos, de alguna manera ese liderazgo que corresponde a las disciplinas de la antropología y de la historia para, como tú dices, estar opinando, estar analizando, estar señalando alertas, ¿no? Donde podamos precisamente hacernos cargo de cómo vamos a viabilizar desde el punto de vista social y cultural los proyectos tanto del Estado como de los particulares. Viabilizar en el sentido de que no podemos llegar con proyectos arrasando poblaciones, desoyendo sus sentimientos, sus motivaciones, sino por el contrario, buscar un desarrollo, como ahora se dice, sustentable, no solo desde la perspectiva ambiental, que es muy importante, sino también desde la perspectiva social y cultural, que implica, sí, hacernos cargo del cuidado del patrimonio arqueológico, histórico, pero también de las poblaciones vivas, del patrimonio vivo, de su música, de su ritualidad, de sus formas de gobierno, de sus lenguas, y bueno, pues ahí está el INA y la antropología y la historia como componentes que creo que sí estamos, digamos, de cara al futuro del país, muy comprometidos para apuntar alertas en el sentido de que sí el desarrollo se haga cargo del bienestar, del beneficio de las poblaciones. No, por supuesto, yo soy historiador y claro, mi ambiente ha sido este año, por ejemplo, ver los 100 años conmemorar los 100 años de la muerte de Zapata, estar en los debates de los 500 años de la llegada de Cortés y del encuentro en Moctezuma próximamente, sí. Pero realmente a lo que yo me refiero, que sería, digamos, el espíritu cardenista, es escuchar a los antropólogos sobre sus estudios en torno a lugares como la Huacana, en donde tienen ya un poder paralelo. ¿Qué está pasando ahí? Tienen que ser los estudiosos los que tienen que dar un diagnóstico. Eso no puede llegar... si no es el jefe de la policía el que puede hacer eso. Tiene que ser un antropólogo, tiene que ser un sociólogo, tiene que ser alguien que sepa integrarse con la gente y tratar de entender cómo es el tejido social que hay que recomponer en esos lugares. Y yo siento que ahí es a donde los antropólogos realmente pueden seguir nuevamente con el propósito fundacional de
del general Cárdenas de conocer nuestra realidad para poder hacer políticas públicas ahí. Lo demás de hablar de Zapata está padre, Claro. pero no tiene ningún sentido si no le damos una aplicación para los problemas de hoy. No sé cómo la vean. No, bueno, Dice un sin- historiador sin- ahí. no digo, sin duda, bueno, lo importante es enfrentar los problemas actuales, darles una orientación en sus soluciones. Y esto requiere, como decía el director, pues requiere de equipos multidisciplinarios. Esto es lo mismo entre el abogado que entre el médico que entre el historiador. Y ahí es El ingeniero, ahí el le entra todo el mundo. Es decir, los problemas ahora hay que verlos efectivamente con una visión multidisciplinaria, y la solución pues tiene que darse también en función de ello. Ahora, hay cuestiones donde a lo mejor el que lidera un proyecto pues es un médico, o es un sociólogo, o es una trabajadora social, pero al final de cuentas todo el mundo tiene que entrarle para los problemas importantes del país, ¿no? Pensando en ellos. Y yo creo que aquí el INAH tiene dos fortalezas. Una, digamos, esta tradición de trabajo multidisciplinario que inicia Gamio con su población del Valle de Teotihuacán, esta capacidad de diálogo entre disciplinas que se acercan al estudio de la población desde distintos flancos del pasado, del presente, de la lengua, pero también de la conformación de la salud de las poblaciones, en fin. Y por otro lado, pues el hecho de que es una institución que, a diferencia del 39, donde el 80% o más del INE estaba concentrado en la Ciudad de México, pues ahora hemos podido construir esta estructura territorial de los centros INE que hace que es, en el ámbito del sector cultura del gobierno federal, la única institución que está en todo el país, que de alguna manera entonces tiene una visión nacional amplia de las cosas, y que yo creo que tiene en su centro INE estas entidades que nos permiten aterrizar, estar cerca de las comunidades y, como tú dices, poder hacernos cargo de una visión integral y cercana de las problemáticas que estamos enfrentando, y verdaderamente hacer viable este propósito que se dice fácil pero que no es tan sencillo, que es la búsqueda de un desarrollo sustentable ambiental, social y culturalmente. Vamos a tratar de redondear un poco esta plática de que tocamos los extremos, el fundacional y el de la actualidad. Pero ¿cómo verían ustedes la existencia? ¿Cómo se imaginan al INAH llegando a su centenario? ¿Cómo se lo imaginan en 20 años? ¿Qué tendrá que hacer, ingeniero, para no traicionar el espíritu que le dio origen? Bueno, yo creo que lo que el INAH tiene que hacer es reforzar estas líneas de trabajo importantes. Entonces, el conocimiento, es decir, el conocimiento y la divulgación de nuestras culturas, en plural, todo, es decir, el reforzamiento de todas estas líneas que nos dan identidad, esto es desde el rescate arqueológico hasta el mejor conocimiento de los grupos indígenas, la preservación de patrimonios, es decir, patrimonios desde bibliotecas, lo que tenemos en museos, cómo se les da más divulgación para que la gente los aproveche mejor. Yo creo que ese es un trabajo del que no se va a poder desprender esta institución, no digo solo en los próximos 20 años, sino espero que sean muchos más, y que ahí estemos además. Sí, verdad, esa es la cosa. A lo mejor lo primero que tiene que hacer es deshacerse de nosotros. A ver si llega. No, mira, yo creo que pues ver la perspectiva del INAH pues es ver la perspectiva del país. Por supuesto, el país en donde surge el INAH, donde mis padres eran jovencitos, es un país que está mirando su futuro con un enorme optimismo, que está pensando que en los siguientes 40, 50 años iba a ser un gran país en el concierto mundial,
con justicia, con un progreso material, pero también espiritual, con la recuperación de la memoria y de la fuerza cultural de las civilizaciones que nos precedieron. O sea, era otra idea. Hoy, entrando este siglo, estas visiones optimistas no es tan fácil de abonar o de construir. Y yo creo que el INA tiene que ir acercando hacia allá. Y no es sencillo, porque pues ahorita nos topamos con un país profundamente afectado por la violencia, con un país que ya está harto de la corrupción, con un país en donde lo acabamos de ver con los incendios que se desarrollaron en muchas bosques y en muchas áreas del territorio. Pues es un país que está en peligro de perder muchos recursos naturales. Es un país en donde la desigualdad sigue creciendo, ¿no? Mientras que en el periodo cardenista parecía que tendía a disminuir. Entonces, ¿cómo de ahí derivar hacia una visión distinta? Yo creo que es una tarea en donde el INA tiene que estar. Claro, no es nuestra tarea, porque no rebasan muchos de estos problemas, pero cómo desde la antropología podemos abonar precisamente a líneas que conduzcan a reconstituir los tejidos sociales, a pacificar el país, a efectivamente eliminar del sentido común, sobre todo la burocracia política, el tema de la corrupción, y a favorecer procesos que contribuyan a una mayor igualdad social y que contribuyan a que las comunidades, como tú lo mencionabas para el caso, por ejemplo, de Cherán, en la meseta Purépecha, etcétera, comunidades que tengan un mayor sentido de autonomía, de reconocimiento de sus propios valores. Y en ese sentido yo miraría, pues esperaría que cuando cumplamos 100 años sea un INA para un país muy distinto al que tenemos en este momento, un INA que se corresponde o que nutre con un discurso cultural un país más justo, un país con procedimientos democráticos mucho más consistentes, un país en donde efectivamente pues convivamos en paz las distintas formaciones étnicas, lingüísticas y regionales. Claro, y además con profesionales que estén atentos a la realidad, que no nos sorprenda. Exacto. No sé si hace 3 años nos hubiéramos imaginado las migraciones estas de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Bueno, todavía hay cosas que están flotando en el aire. No sabemos de dónde vienen, si hay un grupo que los está financiando, de dónde es. El problema, a quién se lo quieren crear. Si lo está creando el vecino del norte para resolverlo él y hacerse campaña. No sabemos. Necesitamos estar atentos para tener respuestas para este tipo de cosas, y para eso necesitamos estar vigilantes de nuestras escuelas, Claro. creando nuestros cuadros nuevos. Como dices tú, opinando. Opinando Sí, claro. y no teniendo miedo. Claro. No teniendo miedo. Y bueno, con eso creo que podemos ir poniéndole ya un nudo a este diálogo, pensando que bueno, el INA en estos 80 años ha sido una institución valiosa, pero valiente también. Y a la larga, en buena parte de sus cosas ha tenido razón, en otras por supuesto me imagino que nada. Pero yo hace unos años escuchaba que el estudio de las sociedades indígenas era una suerte de lastre. Y ahora estamos viendo que no, qué bueno que no nos rendimos y no hicimos caso a esto, pero hace quizá 20 años pareciera que el trabajo de los antropólogos era muy conservador, cuando tendría que ser muy echado para adelante. Sí, como estar recuperando cosas viejas que ya no... Y que ya no sirven para nada, además de un México, del México de Cárdenas que ya habíamos dejado atrás, y estoy hablando de los años 80. Por suerte eso no pasó a la mitad de la vida del INA. No, pues ahí hubo quien opinaba que a México le pesaba mucho su pasado. Ah, sí, claro. Como si eso fuera un problema. No, que sí. ya nomás había que ver para adelante. Pues es que para ver para adelante, pues sí, Hay que está bien. ver para atrás Sí, también. exacto. Hay que ver para atrás, claro. Exacto. Pues no me queda más que darles las gracias. Normalmente en estos programas pedimos una bibliografía. Creo que en este caso no tenemos por qué pedir una bibliografía, pero sí yo recomendaría a nuestros escuchas que se acerquen a leer los apuntes de Cárdenas, que se acerquen a leer el libro de
de Cárdenas por Cárdenas, Cárdenas, claro. y que también se acerquen a ver la obra de los 80 años del INA que diriges, Diego Prieto, que no debe tardar ya en salir y serán un par de tomos. Editar, sí. Y que estén atentos a eso para poder tener una idea de este enorme horizonte de estos 80 años de una institución fundamental para la República. Pues muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Salvador. Salvador. Y así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del director general del INA, el antropólogo Diego Prieto, y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.